Ya hemos venido aprendiendo a través de la creación, a través de Abraham, que es el primer patriarca que vamos conociendo su historia. ¿Y cuántos hemos recibido algo de Dios a pesar de que son historias conocidas? Porque esas son de las quemadas, ¿verdad? Son historias que de alguna u otra manera las hemos visto anteriormente, pero ya cuando interiorizamos, cuando hacemos un estudio profundo, no solamente leemos, Dios nos va hablando, amén. Entonces, oremos para que Dios nos hable también el día de hoy, amén, y que podamos recibir de Dios la instrucción correcta de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche por estar aquí, Dios. Señor, apresura y abre camino para los que vienen, Señor. Pero también oramos, Señor, nosotros que estamos aquí, para que vayas preparando nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir de parte tuya, Dios, para poder recibir la instrucción correcta de tu palabra. Dios, y tráenos a revelación, Señor, cosas que tal vez, como lo decía yo anteriormente, hemos leído una y otra vez, pero que siempre tu palabra que es viva, Señor, tu palabra que se mueve, Señor, tu palabra que es eficaz, Señor, que viene y entra a lo profundo de nuestras vidas, Señor, lo haga el día de hoy, Señor, y podamos irnos aprendidos de algo, Dios, de lo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces, hoy, como les decía, vamos a seguir con el estudio. Ya hemos ido de los capítulos 17 para atrás, ¿verdad? Las semanas anteriores. Hoy vamos a hacer el estudio del 18 al 22. Hoy vamos a ver 5 capítulos, y vamos a ir desmenuzando, haciendo tal vez no es un estudio, recuerden, esto no es un estudio verso a verso, porque no nos da, es un estudio más historia a historia, ir viendo y van a haber historias, como lo han visto quienes nos han estado acompañando, donde nos vamos a detener un poquito más que en otras. Entonces, si usted quiere hacer un estudio profundo y demás, sígalo haciendo en sus casas. ¿Cuántos se leyeron del 18 al 22? ¿Cuántos ya venían preparados con la tarea avanzada? Sí, como 5 ahí. Ok, recuerde que es importante que usted se los lea. Vean, esos capítulos se leen en 20-25 minutos, así suavecito, 20-25 minutos. Y lo importante que usted se lo lea es por eso mismo, porque como vamos a ir por encima, pueden haber cosas que usted al leerlas puede traer alguna idea más adelantada, tal vez alguna pregunta, aunque tal vez no estamos más en preguntas como tal, pero alguna pregunta rápida que podamos solventar, ya sea desde aquí o más tarde al finalizar. Entonces, ¿estamos listos? ¿Listos para aprender? ¡Qué miedo! Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, capítulo 18. Venimos anteriormente estudiando sobre el pacto que hace Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham, hace un pacto, inclusive ese pacto se consolida físicamente o se grafica a través de la circuncisión, y más de uno dice, ay, ¿verdad? Qué dolor. Pero es esa manera, de una manera física, cómo representar un pacto que tiene su significado de pureza, y lo fuimos viendo, y cómo Dios venía prometiendo cosas a Abraham, promesas a Abraham, promesas que él, como toda promesa, uno no la ve en el momento. Como toda promesa, uno es algo que uno espera, y uno siempre espera que las promesas se le cumplan rapidito, ¿verdad? Cuando uno le prometen algo, uno espera que la vara ahí se cumpla rapidito. Yo tengo ahí una historia con una tía que cuando yo tenía
como 5, 6, no, tal vez 7, de 7, 10 años, ella se fue a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos con el hijo, que es mi primo, y ahí contando y sin ninguna necesidad llegó y me dijo: tranquilo papi, yo a usted lo voy a llevar, porque iban a ir a conocer la nieve. Y me dijo: vea, yo a usted lo voy a llevar también a conocer la nieve. Aquí estoy ya 40 años después casi, y la nieve más cercana que he conocido es la de la refri, ¿verdad? Para los que están viejos, las refris viejas. Dios me ha bendecido en conocer otro montón de cosas, pero la nieve todavía no la conozco. Entonces es una promesa. Yo sigo teniendo la fe de Abraham para conocer la nieve. Todavía la tengo ahí, pero es eso, hay promesas que uno espera que se cumplan rápido. O sea, bueno, todos, creo yo, cuando nos prometen algo, quisiéramos no esperar mucho por esa promesa, más si es una promesa buena. Si es una promesa fea, más bien uno dice: no, que no pase. Pero Abraham, ¿cuánto esperó Abraham? ¿Cuánto esperó Abraham para ver esa promesa cumplirse? 24, ¿quién más dice más? ¿Quién da más? Ahí sí, por ahí unos 20 años, 20, 25 años, ahí son ahí unas estimaciones, se detalla, pero Abraham esperó años por la promesa, y vamos a ir viendo cómo se va a ir cumpliendo esa promesa. En el capítulo 18 empieza contándole cómo Sara también recibe, se le habla a Sara directamente, porque estas promesas anteriormente Dios se las había dado a Abraham. Yo no creo que Abraham no se las haya comentado a Sara, ¿verdad? Pero en esta historia nos cuenta cómo aparecen 3 hombres. Estos 3 hombres llegan a la casa, Abraham los ve y llega a recibirlos. Entonces él les dice: vengan a comer, pasen adelante, tranquilos. Y ellos llegan, los recibe Abraham, y le dice a Sara que le prepare ahí una comida a ellos. Estando ahí ellos, él llega y le comenta a ¿cómo es que se llama? A Abraham, que a la vuelta de un año, él va a volver y van a estar chineando bebé. Y hay una de las cosas aquí particulares y que también, o sea, aquí Sara se ríe, pero Abraham también se había reído, porque dice que Sara estaba ocupada, ¿verdad?, haciendo las cosas, pues estaba echándose el rollo. Sara estaba oyendo lo que ellos hablaron. Y él sí, ahí estaba, de la puerta no creo, sino ahí de la tienda, ¿verdad?, del toldo que tenían, y dice que Sara oye eso y se ríe ella también. Es muy importante recordar la palabra risa. Para los que ya leyeron, es importante recordar la palabra risa. Ella dice que se ríe, y la persona, este ser que se habla que es una epifanía, que es una manifestación de Dios, llega y le dice que por qué Sara se ríe, y Sara dice: suave, no, yo no me he reído. Y él le dice: no jodas, sí te reíste, perdón por ya la primera edición de Palomo en el video. Dice: sí te reíste. Y él lo que llega y hace y le dice: ¿existe algo demasiado o imposible para Dios? Porque es importante detallar que la fe es parte esencial de esta historia. La fe es parte esencial no solamente en Abraham, sino en Sara, porque Sara muy directamente iba a ser partícipe del asunto. Y ahí y la gestación del asunto tuvo que haberse dado ahí, ¿verdad? Porque nunca dice que fue como Jesús, ¿verdad?, que fue generación espontánea, sino que los viejitos le pusieron también amor al asunto. Ellas llegaban y decían: estamos viejitos, estamos de todo, y en ese tiempo no había Viagra, entonces debería haber existido alguna raíz de tejocote, una cosa así, no sé. algo porque la Biblia no habla que Isaac fue de generación espontánea.
Entonces ahí se pusieron travesones, ¿verdad? Los viejillos. Pero aparte, o sea, el milagro sucede, porque recordemos, la Biblia es muy clara en esto, lo dice y lo recalca múltiples veces. Sí, ellos estaban mayores y la costumbre de las mujeres había cesado. Sí, en Sara. Ya ni calores seguro le daba. Entonces, y en Abraham también me imagino que ahí sus cosas también ya no estaban funcionando de la misma manera. Entonces, si bien hablamos de un aspecto de participación de ellos, pero la Biblia es muy clara que ellos ya no podían físicamente, humanamente hablando, gestar un bebé. Y aún así sucedió. Se habla que ellos estaban rondando los 100 años. O sea, cuando recibieron la promesa, entre la promesa y cuando pasó, ya ellos estaban por los 100 años. Abraham, Sara tenía un poco menos, 90, o sea, entonces, y no es que eran 90 años bíblicos, que digamos que no eran como los 40 de ahora, ¿verdad? Los nuevos 40, no, eran los 90 naturales. Entonces hay un aspecto milagroso detrás de esto, y por eso el Señor llega y le dice ahí: ¿existe algo imposible para Dios? Cuando ellos ríen. Y la pregunta es para nosotros: ¿existe algo imposible para Dios hoy en su vida? ¿Hay algo que Dios le ha prometido y que usted no ha visto? Y que usted ya se cansó y ya no cree todavía que pueda suceder, pero que es una promesa de Dios. Y la respuesta de Dios para nosotros constantemente es: ¿existe algo imposible para mí? Para los que están aquí chiquillos, Dios puede prometerte algo y puedes no verlo, pero la promesa está en no desesperar y saber que Dios cumple su palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañarnos. Sus promesas son el sí y el amén, y se van a cumplir. Tarde o temprano las vamos a ver. Siga creyendo. La fe es parte esencial de la historia de Abraham y de Sara. Porque vean que ella también recibió la promesa. Entonces, tengamos claro que no hay nada imposible para Dios. Y otro aspecto, ¿sabe? Porque no está en... Un momentito. Ok. Otro aspecto que tal vez la vamos a ver más adelante en el orden de las filminas. Ahí lo que habla, otro aspecto relevante, habla de cómo nosotros muchas veces podemos hospedar. Y es el carácter hospedador. Vean, hay algo que nosotros nunca debemos olvidarnos, es que en algún momento, como lo habla Hebreos 13:2, donde dice: no se olviden brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles. Y es una de las cosas relevantes de esta historia, cómo 3 seres desconocidos llega y dice que se acercan a Abraham, y Abraham los recibe y los hospeda y les da ese carácter de bienvenida, y nosotros no sabemos, desde un aspecto espiritual, figurativo, hasta un aspecto físico, real, quién nosotros, siendo hospedadores, va a llegar a nuestra casa y va a traer bendición a nuestras vidas.
Por eso es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros. Y hay algunas de las personas que vamos a ver más adelante en la historia de Sodoma y Gomorra, de por qué la destrucción. Hay algunos estudiosos que hablan que la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya estoy como el chavo, es parte de ese carácter no hospedador que ellos tuvieron con estos seres que también llegaron. Aparte de todo el otro desorden que sucedía ahí. Pero veamos cómo hay bendición en nuestras vidas al ser hospedadores. Que su casa, que su lugar de trabajo, su oficina, su cubículo, donde sea que usted trabaje, sea un lugar hospedador donde la gente se sienta cómoda y se sienta bien al llegar ahí y usted tenga esa hospitalidad para con ellos, porque en algún momento ese servicio va a ser bendición para nuestra vida, porque vea cómo a través de lo que ellos hicieron se reconfirma la promesa de Dios para la vida de Abraham y de Sara. Entonces, simplemente recalcar ese punto. Después, ahora sí, vamos a este punto, que lo que nos hablaba es cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué? Se traspapelaron un poco las imágenes. Entonces, hay que recordar algo. ¿Ustedes recuerdan por qué Lot escogió? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en algún punto? Abraham y Lot se separan 2 veces. Hay una primera vez que es en Egipto y hay otra vez cuando llegan aquí a Sodoma y Gomorra. Bueno, llegan a un punto y ellos llegan a decir, bueno, están teniendo problemas ahí la gente que está con ellos, los pastores, y esto es mejor. Abraham llega y le dice, vea, cada quien mejor agarre por su lado y felices los 4. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, y felices todo el mundo. Y le dice, Abraham le dice a Lot, escoja para dónde quiere agarrar usted y yo agarro para el otro lado. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué fue lo que Lot hizo? Escogió ¿qué? Lo más bonito. Él vio para el lado de Sodoma y Gomorra y dijo, ahí es. Esa tierra se ve bonita, esa tierra se ve fértil, ahí se ve que me va a ir bien. Entonces mejor me voy para allá. ¿Cuáles decisiones hemos nosotros tomado muchas veces creyendo que lo más bonito es lo mejor? Nosotros tengamos cuidado a la hora de tomar decisiones, porque no siempre lo más bonito o lo que pinta más mejor es lo más bueno. Y vemos cómo aquí sucede, se nos ejemplifica de una muy buena manera esto. ¿Por qué? Porque Lot agarró para donde se veía mejor, pero al final, como lo vamos a ver, esa fue una tierra destruida, porque sí, se veía muy bonito, se veía muy fértil, podemos ver mucha prosperidad, podemos ver que las cosas ahí le va bien. Vea, Satanás a nosotros no nos va a tentar con cosas feas. Ese es el punto. Si usted tiene que decidir entre 2 negocios y uno se ve que le va a dar plata fácil, sin usted joderse, sin hacer mucho, vea, eso se cae solo. Pero ¿qué hay detrás de esa pantalla? ¿Qué hay detrás de esa decisión que vamos a tomar? Pidámosle a Dios dirección hacia qué camino vamos a agarrar. Muchos de nosotros, a mí me ha pasado en el trabajo, me ha pasado en relaciones con amigos, me ha pasado en relaciones, obviamente de noviazgo, antes de estar casado, donde las cosas pintan bien, pero detrás hay muerte, detrás hay perdición. Y tal vez usted no la ve en el momento, pero esa destrucción va a llegar eventualmente. Y eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios comunicó a Abraham lo que iba a pasar? ¿Alguna idea? ¿Quién creen ustedes? ¿Por qué Dios? Porque llega y dice
que cuando Abraham llega y están esos tres seres, ya dos agarran para, llega y dice, bueno, ya nos vamos a hacer el mandado que tenemos que hacer, ¿verdad? Y se queda uno con Abraham y él llega y le dice, ¿cómo no le voy a decir, cómo no le voy a revelar a él lo que va a pasar? ¿Por qué creen que eso sucede? Porque era amigo, ¿por qué? ¿Qué más dijo ahí? ¿Perdón? Por el sobrino, puede ser, sí. Pero lo que más se habla es por esa amistad que tenía Dios con Abraham. Veamos que ese era de ahí iban a ser lo que Dios iba, el pueblo elegido, su pueblo elegido. Y entonces ahí empieza una intercesión de Abraham por ¿cómo es que se llama? Por Sodoma y Gomorra, porque llega y le dice, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver sus acciones, si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. O sea, como si Dios no hubiese sabido lo que estaba pasando ahí. Pero simplemente llega y sucede esto. Y vean, Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra y empieza a decir, bueno, si hubiesen tantos, ¿pudiera usted salvarlos? Y Dios le dice, sí, bueno, si encuentro tantos, yo los salvo. Y empieza ahí, empieza una serie, empieza con 50, empieza después 45, con 40, con 30, con 20 y al final dice, si hay tan solo 10, ¿usted perdonaría al pueblo? Y Dios le dice, sí, ustedes saben cuál es la base bíblica de esa serie numérica que hay ahí. Ninguna. Se están creyendo que les iba a traer una revelación así de... Se están creyendo así de 20, 50, va a jugarlo mañana. Se fueron pollos. Estoy grabándolo para decirle a Ángel la falsa doctrina que está diciendo uno de los pastores de la iglesia. Vean, y esto yo le decía a Sil que quería traerlo por una parte de chota, pero una parte que quiero decirles, tengamos cuidado cuando alguien de lo que oímos. Una vez yo me acuerdo en una estación de radio cristiana de Costa Rica que llega y dicen, este es el año de la perfección. Era el 2023, si mal no recuerdo. Porque 2 y 2 son 4 y 3 son 7 y 7 es el número perfecto. Entonces este es el año de la perfección. Y así se lo dejaron decir en la emisora cristiana. O sea, cuando usted suma, ¿verdad? 20, 0, 2, vamos, 2, 0, 2, 3. Dijo, 2 y 2 son 4 y 3 son 7 y 7 es el número de Dios. Entonces este es el año perfecto. Sí. Y en una radio cristiana casi nunca las oigo. Pero y yo le decía así, ¿qué caballo hay que ser para hacer ese tipo de cosas? Y vean, y hay gente que oyó eso y lo creyó. Y lo creyó. Entonces tengamos cuidado cuando ese tipo de cosas se lo dicen. Pero ahora los dejé patinando como por 10 segundos. ¿Qué pasa? Abraham intercedió con reverencia porque él llegó y pidió e hizo y le dijo, pero al final él deja los resultados en las manos de Dios. Él deja el resultado de su oración en las manos de Dios. Y ese es el punto que quiero recalcar en nosotros. Cuando nosotros intercedemos por algo, sí, hagámoslo con reverencia, hagámoslo con respeto a Dios, pero siempre tenemos que entender que Dios es el que tiene la última palabra, porque ¿de qué sirvió la oración de Lot? ¿Se salvó Sodoma y Gomorra? No. Sí, sirvió para rescatar a su familia, pero la oración de Lot era, si usted encuentra tan solo 10, salvaría. Llegó al punto de a 10 que usted encuentre, que sean justos, salva ¿qué? Abraham. Abraham. Llega y dice, si usted encuentra
tan solo 10, ¿salvaría usted la ciudad? Y le dijo Dios, sí, yo lo haría. Eso me habla de dos cosas. No había ni siquiera 10 justos en toda Sodoma y Gomorra. Eso es algo increíble. Y al final sucedió la voluntad de Dios. Y ahí es donde el punto en el que quiero caer es cómo son nuestras oraciones a la hora de pedirle a Dios. Usted puede tener mucha fe, pero vea, la fe no es la torcedura del brazo de Dios. Usted puede quererlo mucho, usted puede anhelarlo mucho, pero al fin y al cabo es la voluntad de Él. Nosotros podemos anhelar y buscar y desear y orar por algo, pero muchas veces las cosas no van a suceder simplemente porque al final es Él el que tiene la última decisión, la última palabra. Y ahí está en entender su sabiduría, el plan perfecto que Él tiene, y en entender nuestra obediencia. Y es algo que vamos a ver más adelante con Abraham. Él intercedió, él habló, pero al final sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder. Tal vez si hubiesen habido 10, 11 justos, se hubiese salvado la ciudad, pero me habla que no. Y ahí es donde viene lo que estaba anteriormente. Dios tuvo éxitos en la intercesión, no, pero al menos sirvió para librar a la familia de ¿cómo es que se llama? A Lot y su familia de la destrucción que iba a venir. Viene lo que estaba aquí. ¿Por qué se salva Lot y su familia? Pedro nos plantea, en segunda de Pedro, a Lot como un hombre justo. Y esa puede ser una de las razones por las cuales Dios lo salva a él y a su familia. Porque llega y dice: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto y atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Sin embargo, hay que entender algo. O sea, lo que me habla es de que, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver. Sí, está en desorden esta carambada. Sin embargo, lo que me habla, lo que leo es que Lot estaba a la puerta de la ciudad. Cuando vio que venían los dos seres, las dos personas, él estaba a la puerta de la ciudad. Lot dejó que sus hijas se prometieran a casar con 2 hombres de la zona. Dice que cuando los ángeles le dijeron a Lot que iba a destruir la ciudad, llega y dice: déjame ir a salvar a mis yernos, es la palabra. Yernos, sí, déjame ir a salvar a mis yernos. Y él fue por los yernos, y los yernos no le creyeron, al igual que con Noé, creyeron que era cuento lo que iba a pasar. Y le dijeron no, y se rieron, y él se devolvió. Y dice que a la mañana siguiente ellos le decían: pero póngale, papillo, que esta vara se va a desaparecer. Y dice que Lot titubeaba. Sea como sea, aunque Pedro nos habla de esa rectitud, me habla que Lot estaba, o sea, imagínese usted saber que se lo va a llevar la trampa y aún así, o sea, que todo iba a ser destruido, y aún así usted no querer irse. ¿Cuántos de nosotros preferimos la destrucción a ser salvados por Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha advertido? Y usted puede estar en este momento en una situación donde Dios le ha advertido y le está diciendo: vea lo que le va a pasar. Y tal vez no se lo ha dicho vivamente, o se lo ha dado con ejemplos de otras personas. Si usted titubea porque a usted le gusta más estar donde está que el rescate de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar para salir de donde estamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estamos más acostumbrados y más cómodos y llamado la atención a
a estar en ese pecado, a estar en esa situación, a estar en esa relación, a estar en ese negocio, a estar en ese trabajo, sabiendo la destrucción que eso puede traer a nuestras vidas. Pero preferimos estar ahí, a pesar de que Dios nos lo advierte. Y tal vez alguno de nosotros, Dios nos ha advertido. Y Lot tuvo la suerte de que lo agarraron. Dice que lo agarraron. Y yo me lo imagino que fue como Flash, que lo agarró y le sostuvo la cabeza y dijo, vámonos. Se lo llevó para que no se vomitara cuando llegara al otro lado. Quienes han visto la película entienden, la serie. Pero dice que llegó al punto en que tuvieron que agarrarlo y llevárselo. Porque él estaba titubeando. Y eso me habla que estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir. Que parte de su ser decía, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar esta situación que me produce placer, que me da ego, que me exalta? Porque él estaba bien. Se dice que estaba ahí, él habla que tenía su casa y estaba cómodo. Entonces, tengamos cuidado cómo Dios nos advierte de todo esto. Y aún más la advertencia sucede. Vamos a ver dónde está esa vara, ¿sabe? Está como, ok, sí, ahora sí va en orden. Tenía que darle como 5 más. Aún cuando esto pasa algo, llega y dice que la esposa, que cuando Dios los saca de la ciudad, aún así, y les dice huyan, huyan a las montañas. Y él llega y le dice, no, a las montañas ¿cómo vamos a ir si no hay nada? Y él le dice, déjanos ir a aquel pueblito, ese pueblo es chiquitito, déjenos ahí estar. Y le dice, bueno, está bien, vayan para allá, pero póngale. El punto es ese, el punto es la advertencia, póngale porque todo va a ser destruido. Y llega y dice que Lot empieza a correr, y la Biblia lo que llega y nos dice es de que la esposa de Lot se retrasa, queda atrás. O sea, porque hay muchas versiones que simplemente nos dicen así, como que ella volvió a ver atrás y se convirtió. Y no, o sea, la Biblia lo que habla es que ella se retrasa. Sí, Lot y sus hijas salen corriendo, pero la esposa vuelve a ver atrás, y me imagino que lo que ella dice, ahí tenemos todo. El mismo espíritu que Lot tenía, pero ella no lo dejó ir. Y dice que en esta destrucción hay múltiples versiones. Está desde la versión literal, que se cree que que llovió fuego del cielo. Hay otras versiones que hablan que alrededor de la ciudad habían como volcanes como volcanes pequeños, y empezaron a hacer erupción, y eso hacía que cayeran cosas en la ciudad, y en esas estaban formadas por piedra caliza, una tierra, y que ahí fue en el producto de eso fue que ella muere y que queda cubierta por esta tierra que cayó. Entonces, muy alegóricamente, sabemos que la Biblia muchas veces es alegórica en decir en que ella quedó convertida en una estatua de sal. No necesariamente es literal una estatua de sal, sino que es porque usted se imagina una estatua de sal, se imagina a la mujer entera, ¿verdad? Sí, en la figura y de todo, pero lo que se cree que más probable es un montículo, que ella quedó cubierta, así como quedaron cubiertas tal vez otras personas que murieron ahí. Pero lo que hace referencia aquí es que ella se retrasa, porque no quería perder lo que tenía. Y en Lucas 17
31, 32 hace ese ejemplo y toma la mujer de Lot como ese ejemplo cuando va a venir, cuando Dios viene, cuando Dios va a venir por nosotros. Y dice que algunos van a estar en la azotea y otros van a estar en el campo. Pero llega y dice, ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Eso es lo que tenemos que aprender de la mujer de Lot. Cómo ella, por aferrarse a lo que ella tenía, se rezagó. Y vean, y muchos de nosotros estrilamos y decimos, Dios, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué otros avanzan? ¿Por qué yo vengo a la iglesia o yo vengo a Raíces? O me meto en un grupo colección. Sí, esas cosas son muy bonitas, son muy buenas, que dicho que usted está aquí y de todo, pero ¿y nuestra relación con Dios? ¿Cuánto estamos alejándonos de Sodoma y de Gomorra de nuestras vidas? ¿Cuánto nos estamos aferrando a nuestra vida y a lo que tenemos y al poderío y a nuestros gustos y estamos prefiriendo aferrarnos a eso y perder nuestra eternidad? Ese es el ejemplo de la mujer de Lot. Lot se salvó porque Lot corrió. Ella se quedó atrás y ese fue el destino para ella. Tengamos cuidado de que ese no sea nuestro destino. ¿Vamos aprendiendo algo? Sí, ¿vamos bien? Sí, sí, ok. ¿No se están durmiendo? Vea que desde aquí los veo cuando están así cerrando los ojos. Porque yo sé, a mí me pasa. Entonces, y cierro con esto para ir al ¿cómo es que se llama? Al café. Está la historia de Lot y sus hijas, que es una historia bien degenerada, ¿verdad? Donde llega y dice que ellos están ahí y que las hijas llegan y dicen, vean, nos vamos aquí a quedar, aquí no hay hombres, y papi es hombre, ¿eh? Hagamos como para no, o sea, yo me imagino, para no combinarnos con esta gente, metámonos con papi. Es que ese es el pensamiento. Y vean el nivel de depravación que había en su mente. Vean el nivel de depravación que había en su mente. Inclusive yo le decía a Sil que cuando yo leo esta historia, la Biblia habla de que pasó una vez, digamos que entonces la hija mayor llegó y dijo, voy a emborrachar a papi. Entonces cuando lo emborracho, me acuesto con él, quedó embarazada de mi papá. Y lo hizo. Y le dijo a la hermana, vea, yo hice esto, haga usted lo mismo. Emborrachamos a papi, usted se acuesta con él y queda embarazada. Y la Biblia me habla de que pasó una vez. Yo sinceramente yo no creo que haya pasado una sola vez. Eso es lo que yo creo. Y esto no estoy haciendo una doctrina, es el análisis. Pero vean el nivel de depravación al cual se llega. El nivel de depravación en el cual ellas vivían. Y el mismo Lot. Porque así como yo creo que no pasó una sola vez, yo no creo que él no se haya dado cuenta. Y nos habla que producto de este acto incestuoso, este acto degenerado, nacieron de la mayor, nacieron los moabitas y de la menor nacieron el pueblo de los amonitas, que fue el pueblo notorios por sus abominaciones, idolatrías y porque fue un constante peligro de tentación al pueblo de Israel para alejarse de Dios. Lo podemos ver, esto se los vamos a mandar a la presentación, aquí están varios versículos y hago esta referencia. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de aquí, toma lo tuyo y vete,
Abraham no tenía que llevarse a Lot. La Biblia lo que me habla es que Lot se fue con él. Lot se arrimó. Abraham no tenía que llevarse a Lot. Abraham tenía que llevarse lo suyo. Lot era su primo, no era suyo. Sobrino, perdón. No era su esclavo. Como para que te... Una mala decisión de Abraham de no haberle dicho a Lot desde un inicio: Pito, no es con usted, la vara es conmigo. Le trajo consecuencias a Abraham, Lot, problemas con Lot, ir a rescatar a Lot. Y la promesa de Dios a través de Abraham y de su pueblo y su pueblo escogido trae consecuencias aún a futuro, porque de Lot nació gente que fue tentación constante para el pueblo de Israel en la idolatría. Por él no detener algo, hacer algo dirigido por Dios, pero no hacerlo como Dios le dijo que tenía que hacerlo. Lot no tenía que irse con Abraham. Y algo tan sencillo como eso le trajo consecuencias a futuro. Hasta hoy en día. Entonces, cuando Dios nos hable, seamos estrictos en lo que Dios nos habla. Si Dios te da una dirección, cumpla esa dirección y sea estricto. Porque yo imagino que Lot llegó y le dijo: llámeme, porfa, es que yo quiero hacer vida, o yo quiero conocer el mundo. Y él lo vio y dijo: sí, está bien. O sea, yo me lo imagino, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Pero no tenía que irse, porque la Biblia llega y dice que Abraham arranca y jala y Lot se va con él. ¿Sí? Pero y ahí después vamos a ver, ya vamos con el capítulo 20. Ok, entonces vamos capítulo 20. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí, buenísimo, qué dicha. Entonces, ok, capítulo 20 es algo súper, es rapidito. El título del capítulo generalmente es: Abraham engaña a Abimelech. Habla de que Abraham llega a una región y por temor de que, ¿cómo se llama? De que vean a Sara tan bella, ¿verdad? Y que lo maten a él para dejársela a ella como... Entonces llega y le dice: diga usted que es mi hermana. Alguna gente habla de que esta historia cronológicamente está mal puesta, porque si vemos el pasaje anterior, para este momento, le están haciendo la promesa. Un capítulo anterior uno o dos capítulos anteriores le están haciendo la promesa del hijo. Entonces ella puede andar por los 70 años, si hablamos de que cronológicamente es en ese momento. Y si la Biblia nos dice que ella ya no estaba con la costumbre de las mujeres, entonces o a Abimelech le gustaban mayores, tenía así un gusto. Sí, todos tienen oportunidad, ¿verdad? No importa. Todos tienen oportunidad sin importar la edad. Entonces, hermana, si usted está como Sara, hay un Abimelech para usted. Qué madre, ¿eh? Entonces, Dios promete, hermano. Usted tómela en el aire, ¿eh? La promete. No. Entonces se cree que esta historia cronológicamente no está, o sea, no está bien puesta ahí, sino que tuvo que haber sucedido antes, o sea, tuvo que haber estado puesta antes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa todas las veces que vamos a ir viendo que alguno de ellos engaña diciendo que no es la esposa sino la hermana, se la llevan, ¿verdad?, para la casa. Y dice que él va a tratar de tener, y que toda la gente en la casa se enferma. Entonces, y que Dios le hable y le dice: Pito, usted está metiéndose
con mujer ya casada, ¿verdad? Y él llega y le reclama, y o sea, vamos a ver esta historia más adelante muchas veces. Y cómo se le ocurre a usted decir, no haberme dicho. Entonces, llega y dice que una de las cosas que hace referencia aquí, y es parte de recalcar, es de que esta es en la Biblia la primera referencia donde hay una sanidad divina a través de una oración. Porque llega y dice que Abraham ora por Abimelech y su casa, y todos son sanos. Dice que las mujeres inclusive habían quedado estériles, lo cual a mí me hace suponer que esa vara no fue cosa de un día, o sea, como que él se la llevó y al día siguiente, sino que tuvo que haber pasado ahí algún tiempo, de que esa mentira estuvo ahí latente y Abraham calladito, ¿verdad? Pero sí, porque dice que entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas que pudieran tener hijos. Entonces, tuvo que haber pasado algún tiempillo para que eso, o sea, de nuevo, son supuestos por lo que leemos. Entonces, esta historia, colorín colorado, ya pasó. Entonces, nos la volamos rapidito. Y ahora sí, viene una de las partes importantes de Abraham: nacimiento de Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Eso es lo anecdótico de recordar. Por Abraham rió, Sara rió, y su incredulidad se convirtió en gozo. Porque llega y dice en el versículo 6 y 7, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién lo hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría a un bebé? Sin embargo, le daba a Abraham un hijo en su vejez. Las promesas de Dios se cumplen. Esta es la promesa de Dios cumpliéndose. Y lo que fue risa, porque fue duda, se convirtió en alegría. Entonces, como tal vez nuestra duda, nuestra risa, nuestra incredulidad, por la cual podemos estar pasando en este momento, créalo, se va a convertir en alegría. Y está, inclusive, no hace totalmente referencia a esta historia, pero está la promesa que los que sembramos con lágrimas, recogeremos con alegría, con sonrisas. Entonces, eso también está para nosotros. Y algo que pasa aquí, y es que vean, es que pobrecito Abraham, de verdad, porque llega y dice que para este momento que nace el bebé, Ismael puede tener aproximadamente unos 16 años. ¿Sabe que puede andar por ahí? Estaba ya grande, no era otro chiquito, estaba ya grande. Y lo que la Biblia nos dice es de que él se burlaba de Isaac. Seguro le decía, cabezón, ¿verdad? ¿Verdad? Se burlaba de él porque él se sentía, aunque fuera el hijo del empleado, era el hijo. Y era el primero. Entonces, llega y Sara, llega y otra vez, llega y le, o sea, pero es que, ¿de quién fue culpa de eso? De Sara. Mujer, ustedes mujeres que agarran la doctrina así para empezar. No, de nuevo, una desobediencia. Y aquí pueden llegar y decir, es que Sara, pero no. Abraham participó en la vara. Porque el chiquito, al igual que con Sara, con Agar él también, ¿verdad? Y Abraham sabía de la promesa. Y aún así, o sea, sí, o sea, ahí ustedes, hombres, y yo a veces decimos, es que la mujer, es que aquí, que allá. Ah, pero usted también se pone jetas, ¿ah? O nos ponemos de jetas. Entonces, tengamos, aquí el punto es de que al final esto se vuelve un problema para la familia. Tienen calor, ¿verdad? Yo también estoy aquí asado. Si hay dos machos, ¿usted puede revisar el aire, porfa?
Es el Espíritu, la presencia. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza, y ella empieza a ver seguro que Ismael se pone ya majadero, y ella dice: no quiero que mi hijo participe. O sea, primero que le estén a ninguna mamá, y yo sé que esto es mamá y papá, pero aquí habla de a ninguna mamá le gusta que le toquen el chiquito, ¿ah? Que a ninguno, nosotros como papás. Pero ella empieza a ver y llega y dice que ella no quiere, porque empieza a ver seguro que el chamaco se empieza a poner muy majadero, muy pidiendo su cancha, y sea como sea, él tenía su derecho. Entonces ella llega y le dice a Abraham que despida a Agar e Ismael, y Abraham llega y dice otra vez venís con esta vara, porque esto ya había pasado anteriormente. Cuando Agar viene a restregarle, yo me imagino que llega Agar y Sara nada, y Agar llegaba con la panza, ¿verdad? Y yo me salvo que tengo panza. Entonces ella llega: ay, qué bonito ser mamá, ¿verdad? Y ahora me imagino a Ismael: qué bonito ser el primogénito, qué bonito tener derechos. Y Abraham no quería, pero Dios llega y le dice ¿cómo es que se llama? A Abraham que tranquilo, que lo haga, que los despida, que los deje ir, que él va a tener cuidado de Ismael igualmente. Llega y dice llega y le dice: no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Vean que la promesa para Abraham alcanzó también para Ismael, pero no era la promesa de Dios específica que él había dado desde un inicio. ¿Cuáles son los hijos de Ismael en este momento? Los árabes. Todo lo que es el pueblo árabe son los que se dice que vienen de la descendencia de Ismael, que es diferente de los de Irán. Los de Irán son otro pueblo, esos son los persas. Entonces ahí en el Medio Oriente están los judíos, están los árabes, están los persas, pero dentro de ellos están las diferentes, los sunitas, los chiitas y todo esto, que son diferentes grupos étnicos dentro del mayor. Pero y de cierta manera es un pueblo que viven en enemistad. Otra decisión que trae consecuencias por generaciones. Si no hubiese nacido Ismael, hubiese sido otro pueblo, pero no hubiese nacido de Abraham. Pero entonces Ismael, ¿cómo es que se llama? Abraham lo deja irse tranquilo porque Dios hace esta promesa. Y aquí viene algo vacilón. Pablo señala este incidente como una ilustración al esfuerzo de la carne y lo que viene de la gracia. De la carne y lo que viene de la gracia o de la promesa de Dios. Y vamos a leer Gálatas 4 del 21 al 31 dice esto: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. Hablando de Isaac. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo libre fue la manera que Dios cumplió su promesa. Sigue. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, que era la esclava, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Alegóricamente hablando, ¿verdad? Ustedes, amados hermanos,
son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿Esto qué me hace referencia? ¿O qué quiere representar? Que Agar son las obras de la ley y que Sara es la doctrina de la gracia, donde tenemos que desechar la doctrina de las obras y empezar a vivir heredando la gracia de Dios. Muchas veces nosotros, e inclusive poquito antes en el capítulo 17, cuando Abraham llega y le dice, pero acuérdate de Ismael, o sea, porque de nuevo él ve al hijo que tiene, no está viendo la promesa, y le dice, acuérdate de Ismael para tu promesa. Porque Ismael representa las obras, el esfuerzo humano, y cómo nosotros muchas veces queremos que nuestro esfuerzo humano valga por encima de la promesa de Dios. Y aquí lo que vemos es de que es necesario echar esa doctrina para vivir a través de la gracia, que es la promesa que es a través de Isaac, que son las promesas de Dios. Nosotros no vivimos por obras, usted no vive por su esfuerzo. La promesa de Dios en su vida no se va a cumplir por lo que usted haga, por lo que usted se esfuerce, por lo que usted quiera forzar el asunto. Es por lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas y a través de su obra perfecta y a través de la gracia que ha sido entregada por medio de Cristo en nosotros. Entonces, simplemente entendamos que tenemos que echar fuera una vez más, no vivir por las obras, sino vivir bajo la gracia de Dios. Y esta representación de Agar con Sara hace referencia a esto. Ok, entonces, y el capítulo 22, que este es el capítulo clímax de la historia, ¿verdad? De Abraham, y es la historia de cuando viene la prueba de fe de Abraham. Nace Isaac. Vamos a ir rápidamente sobre esto. Nace Isaac, y Dios, siendo Isaac, no se ha dicho exactamente, nadie sabe exactamente la edad de Isaac. Hay supuestos, hay desde que dice que tenía 6, 7 años hasta que ya era un adolescente de 13, 14 años. Hay diferentes versiones, nadie sabe exactamente la edad de Isaac, pero cuando nace Isaac, Dios le habla a Abraham y le dice que ese hijo que él le dio, que él le prometió y que él esperó, lo mate, lo sacrifique, y le da instrucciones exactas de dónde tiene que ir a hacerlo. Si ustedes nunca lo han escuchado, hay una... aquí sin despertar polémica ni nada, si usted ahí, Dante Gebel tiene una historia muy vacilona de escribir esta historia del sacrificio de Abraham, de Isaac, o la petición de Dios de que Abraham sacrificara a Isaac. Está muy bonita, no me voy a poner aquí a hacerla, pero es muy vacilona ese recuento que él hace. Pero cuando Dios hace esta petición a Abraham, el pedido de Dios a Abraham fue una promesa suprema de la fe. Y muy a pesar de todo, digamos, que a nosotros nos parezca extraño que Dios pidiera esto, recordemos que Abraham vivía en un pueblo de idolatría, en medio de donde había idolatría, donde los sacrificios humanos no eran extraños, era normal sacrificar seres humanos en este tiempo, pero entra el conflicto en el cual esta petición de Dios viene a Abraham. ¿Por qué? Porque está el conflicto
ineludible del amor paternal y la obediencia a Dios, donde Dios le dice, mate a su hijo. es que tal vez es muy sencillo decirlo, pero para los que somos papás, que nos digan eso, bueno, y mamás, o sea, los que tenemos hijos, recibir este tipo de instrucción, o sea, usted, si Dios se le aparece hoy en la noche y le dice, vaya mate a su hijo, vaya agarre un cuchillo y mátelo en la cama, tal vez usted lo ha pensado en algún momento, no, o sea, en un momento de cólera, ¿sí? Sí, Señor, si no te lo llevas, te lo devuelvo. O sea, es broma, ¿verdad? Sí, es una broma, pero, o sea, usted lo haría. Yo no. Sí, y por ahí vamos, pero antes de eso, o sea, hay un conflicto de que, ok, soy papá, pero le obedezco a Dios. ¿Cuántas situaciones, ok, usted no es papá, pero en cuántas situaciones es, pero esto no me suena bien, pero obedezco a Dios? Después el otro punto es, Abraham sabía que no agradaba, o sea, este tipo de instrucción no era algo que agradaba a Dios, porque por algo Dios lo sacó de donde estaba y se lo llevó y le decía que se apartara de esas costumbres que él le iba, y o sea, hay como un retroceder, no sé, tal vez que él puede estar sintiendo y que Dios, y hace poquito y decía, bueno, voy a matar a mi hijo, y el otro hijo que tenía me lo acababa de echar, entonces, o sea, ¿con qué me voy a quedar? Porque hace como 2 días, bueno, 2 días digo yo, ¿verdad? Pero en el capítulo anterior de mi historia me dijo que echara a mi hijo. Y por último, el pedido contradecía la promesa de Dios, porque la promesa de Dios era a través de Isaac. Dios se lo había ratificado. Un escritor, Alexander Maclaren, dice que parece que Dios estaba contra Dios. Fe contra fe, promesa contra mandato. Esa era la situación que Abraham tenía. Y dice que la historia rápidamente, ¿quién no se la sabe? Aquí no se la sabe. Para ir rápido. Dice que Abraham toma a su hijo al día siguiente, tempranito, y se lo lleva, porque iba para el monte Moriah. La instrucción era al monte Moriah, que era largo y no había Uber. Entonces tenían que agarrar, o sea, tenían que irse. Y dice que se llevó inclusive empleados o esclavos de él para que los acompañara en este camino. Y dice que iba caminando. Imagínese usted estar en ese camino diciendo, sabiendo a lo que va. Isaac iba a paseo con papi. Nadie más sabía lo que iba a pasar. Isaac iba a pasear con papi. Papi me levantó y vamos a ir de campamento. Sí, a hacer carne asada, carnero asado. Se va y se lleva a los empleados. Inclusive vamos con empleados, entonces vamos a pasarla bien. Pero Abraham iba sabiendo que iba a matar a su hijo. Inclusive, que era lo que decía, que Dios dispone a prueba al hombre, porque esto fue una prueba. Tengamos cuidado de diferenciar entre prueba y tentación. Esto fue una prueba, porque la tentación lo que busca es hacernos caer, y Dios no tienta, Dios no tienta, porque la tentación lo que busca es hacernos caer en pecado. Pero llega que la prueba que viene aquí es para hacer al hombre, darle una oportunidad de demostrar su obediencia y crecer espiritualmente. Abraham a este punto había sido probado bastante. Por eso se habla que, o se supone que es la prueba suprema, porque a través de todo este tiempo Abraham había mantenido su fe y había perseverado. Y ahora venía algo, porque era anteponer su amor a su hijo, a su amor a Dios.
y está la obediencia sobre entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Abraham todavía creía en un milagro sobrenatural, y era que el hermano explicaba anteriormente, que es lo que nos dice en Hebreos, porque dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Es un asunto de entender nuevamente: ¿hay algo imposible para Dios? Yo me imagino que eso es, leyendo esto, que eso es lo que Abraham recordaba. Ok, lo voy a matar, pero Dios lo puede traer de nuevo. Él me lo puede resucitar. El punto ahí, y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, y se le recalca porque él, todas sus acciones era seguir creyendo en la promesa de Dios, en seguir viendo, porque lo que Abraham iba a vivir era una muerte, y él seguía creyendo, y al final la fe es ver lo que no tenemos. Y ya se le iba a ir en ese sacrificio esa promesa, pero él seguía creyendo que Dios podía mantener esa promesa a través de Isaac. Y al final, ¿qué era lo que quería Dios? Dios quería la rendición de Abraham, mostrar más su amor a Dios que a su propio hijo. Tengamos cuidado de amar más la bendición de Dios que al Dios de la bendición. Hay veces que Dios nos bendice ojo, hay veces que Satanás nos bendice, porque Satanás tiene poder, y Satanás tiene poder en este mundo, la Biblia lo habla, y Satanás puede darte lo que estás pidiendo. Ojo, entonces tengamos cuidado. Pero también hay veces que Dios nos bendice y Dios responde nuestra petición, pero terminamos amando más la bendición y hacemos a Dios a un lado. Y eso es dejar de ser agradecido al final. Cuando yo empiezo a amar más la bendición, es porque olvido el agradecimiento, y ser agradecido es saber de dónde viene lo que yo recibo. Que no es que usted recibió eso no porque usted tenga mucha fe, sino porque Dios es muy bueno. Entonces tengamos cuidado de no terminar amando la promesa. Y ahí vamos al punto: Dios nos pide algo que Él no haya dado. Porque llega y dice que si Dios no se guardó en Romanos ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y Abraham tuvo una gran revelación aquí, que una revelación amplia de Dios aún más grande, que es Jehová Jireh. Porque llega y dice que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, llega y dice que en el momento en que él iba ya a mandarse un ángel, llega y le dice: no, detente, no lo mates, Dios ha visto que eres, Dios vio su corazón y dice: ya es suficiente. Y dice que saca a Isaac del lugar donde lo iba a poner, y que vuelven a ver a un lado, y estaba el cordero para hacer el sacrificio. Dios al final dio el cordero. Dios al final dio el cordero. Dios al final dio al cordero. Dios proveyó. Jehová Jireh. Y lo usamos mucho para decir que Dios nos provee las cosas materiales,
pero el contexto de esta historia es que Dios proveyó el cordero para el sacrificio. No es para sus cosas materiales. Sí, Dios provee, pero la mayor provisión de nuestras vidas vino a través de Cristo. Jehová Jireh, porque la necesidad que tienes, ya Dios la proveyó. La necesidad de salvación, la necesidad de redención, la necesidad de tener respuesta a la situación, a la tristeza, al resentimiento, al odio, a lo que sea, Dios ya la dio a través de Jesús. Esa es la mayor promesa y la mayor provisión de Dios. Acuérdese siempre, Dios, y es algo que tenemos que recordarnos. Dios nos proveyó a Jesús, porque de tal manera Él nos amó, que dio a Jesús en sacrificio. Es que ese es el punto, es que es en sacrificio por cada uno de nosotros. Y es una manera de ver cómo el plan de Dios desde antes venía cumpliéndose. Porque y Jesús llega y dice, inclusive Jesús en Juan 8:56 llega y dice: Abraham se gozó de que habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Se habla de que este versículo hace referencia de que desde ese momento, miles de años atrás, se estaba gestando, Dios manifestando a la humanidad lo que vendría a suceder a través de Él mismo, de Jesús. El presagio. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Dios proveyó, Dios proveerá. Y eso es con lo que quiero terminar. Vámonos seguros, gente, de que Dios ya proveyó el mayor y más grande sacrificio, que fue en Cristo, y que a través de Él podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. A través de Él podemos ser llamados hijos. A través de Él ya no somos esclavos, ahora somos llamados amigos. A través de Él tenemos redención, que el velo ya no está, que la gracia de Dios nos ha alcanzado a través de Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte a Dios? Y decirle: Dios, gracias. Dígale ahí: Dios, gracias. Y cerremos, cierra ahí sus ojos y dele gracias. Dele gracias, dígale: Dios, gracias. Gracias por Jesús, Dios. Gracias por el sacrificio. Gracias por tu gracia, Dios, porque no merecía yo, Señor, que tú enviaras a Jesús a morir por mí, Dios. Yo merecía pagar, Señor, el castigo, Señor. Yo merecía, Señor, pero realmente tú sabes que yo no podía pagarlo, Dios, y nos diste a Jesús, Dios. Nos diste a Jesús como respuesta, Señor, a nuestro problema, Señor, a ese obstáculo para acercarnos a ti, Dios. Gracias, Jehová Jireh. Gracias por proveer el sacrificio más grande y más abnegado y más costoso, Dios, que fue Jesús por mí, Señor, por mí que no lo merecía, Dios, que no lo merezco. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Y si ahí donde usted está, si usted no ha recibido ese regalo, sépalo, está para usted.
está para usted. Está para usted, porque no es por obras. Nosotros, como lo veíamos ahora, no es como Agar que es por las obras que recibimos, por obras, sino que viene una promesa, y es por la promesa de Jesús, por la gracia que nosotros recibimos esa salvación, ese regalo de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos, Señor, irnos agradecidos contigo hoy, Dios, y recordarlo todos los días de nuestra vida. Jehová Jireh, Señor, no queremos ese nombre, esa revelación tuya, Señor, encajonarla en cosas, Dios, en cosas materiales, sino verlas en la magnitud de lo que es, en que tú diste al Cordero que quita el pecado del mundo, que eres tú, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre.